Vamos entonces a la palabra. Usted sabe que estamos con un tema allí en medio nuestro, es un tema que es la adoración, ¿sí? ¿Cuántos saben que ese es el tema de turno? Qué bueno es poder entonces estar interiorizado en todo lo que a la adoración se refiere, ¿sí? La adoración a Dios, que es el medio con el que nos arrimamos a Dios para que después vuelque Dios todo lo que Él tiene para con nosotros. Sí, así que hemos estado mirando algunas pautas de adoración, pero qué bueno es profundizar en cuanto a esto para que nosotros entendamos qué es adoración para Dios, que no nuestro limitado entendimiento de adoración, ¿sí? No limite lo que Dios está queriendo de nosotros, ¿sí? Entonces profundizar en esto va a ser importante. Vamos a volver a recordar aquellas palabras de Juan 4:22 del Señor Jesús, ¿sí? Lo vamos a volver a recordar. El Señor Jesús junto a la samaritana en aquella oportunidad, un Jesús que viene a hacer algo en la vida, ¿sí? De aquella samaritana, y no solo algo en su vida, sino que después va a usar su vida para hacer gloriosas cosas. ¿Sí? Usted sabe que usó la vida de esta mujer para hacer cosas gloriosas en Samaria. Pero uno de los temas que conversa con esta mujer es la adoración. ¿Sí? Lo vamos a volver a recordar. Entonces dice, el Señor Jesús le dice a ella, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Una frase tan conocida, ¿sí? Pero que tiene tanta profundidad y hay para sacar tanto de ella. Que el Padre busque verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces necesitamos sacarle jugo a esta famosa frase, puesto que nosotros hemos tenido una limitada manera de adorar, ¿sí? Que es lo que le pasaba también a la samaritana. Usted sabe que las samaritanas iban y adoraban a Dios en un pozo que ellos tenían ahí. Y el Señor Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. O sea que ella entendiera, adoración era importante, pero no solo ella. Todo el mundo necesita adoración, saber qué es lo que es adoración, ¿sí? Entonces necesitamos profundizar en esto, porque fíjese que con nuestra limitada manera de pensar en qué es lo que es adoración, por ejemplo, puede que en algún lugar no estemos a gusto en cuanto a la adoración, ¿sí? Uno diga, ay, a mí no me gusta mucho cómo adoran acá. A mí me gusta cómo adoran allá, porque allá todos levantan la mano, allá todos nos tiramos al suelo, todos lloramos o cantamos un tipo de canción que a mí me gusta, ¿sí? Usted sabe que cuando nos juntamos a cantar y a adorarlo al Señor, mayormente es como que nos juntamos por etnia, ¿vio? Que nos tira la etnia. ¿Por qué? Porque nos tira el tipo de entrega de adoración o de búsqueda al Señor. Es probable que, por ejemplo, aquellos lugares latinos que les gustan más, los movimientos, ¿no? Es que pasa, yo no sé si usted lo ha visto en el Facebook, yo lo he podido ver en África, por ejemplo. ¿Sí? A usted le puede hasta que le choque la forma que ellos tienen de adorar al Señor, porque tienen una forma que está acostumbrada a su formato, a su cultura, ¿sí? Entonces puede ser de que nosotros nos arrimemos a aquellos lugares donde quizás nos guste más cómo adoran a mi manera o a mi forma, ¿sí? Pero fíjese que el Señor les dijo a ella que llegaba la hora, ¿sí? Y se lo declara a ella, ahora es. Vos venís adorando en este pozo, pero te ha llegado la hora a vos, ¿sí? A la samaritana le llegó la hora de saber cómo tenían que adorar. Él le iba a enseñar cuál era la verdadera adoración. Fíjese que el adorar en el Espíritu, el aprender a adorar en el Espíritu, nos sacará de adorar
¿En qué otra parte de nuestra vida? En el alma o en el cuerpo, ¿sí? Porque si me gusta a mí levantar las manos y postrarme y me doy cuenta de que es más que eso, ¿sí? Entraré a entender lo que es adorar en el Espíritu. Quiero que entienda que nosotros los seres humanos, los que vamos a adorar al Señor, somos tripartitos. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. ¿Sí? Cuerpo, alma y espíritu. Y el Señor está reclamando una adoración en el espíritu. ¿Sí? Entonces fíjese que lo que Él nos está reclamando es algo mucho más profundo. Cuando nosotros adoramos en nuestra alma, sí, que mayormente uno dice, ay, es increíble la adoración que hubo en ese lugar, yo sentí una presencia, mayormente tiene que ver que hemos adorado en el alma. ¿Me entiende? En el alma, quiero que separe lo que es el alma del espíritu. Tenemos que aprender a separar lo que es del alma y de lo que es del espíritu. El apóstol Pablo lo enseña a la hora de decir que la palabra, ¿sí? La palabra es como una espada de doble filo que corta hasta partir el alma del espíritu. Entonces la palabra me tiene que aprender a separar las cosas que son del alma de las que son del espíritu. Para que yo entienda cuándo adoré en el alma y cuándo adoré en el espíritu. Que necesitamos adorar en el alma, sí, porque todo nuestro ser tiene que aprender a adorarle, todo nuestro ser. Pero el Señor está reclamando desde el espíritu. Él va a buscar primeramente los adoradores en el espíritu. Después quiere que también nuestra alma le adore y quiere que nuestro cuerpo le adore. Pero quiere que empecemos por el espíritu. Y el espíritu también está compuesto por tres cosas. Y de eso quiero hablarle en esta noche. Porque si Él está reclamando una adoración en el espíritu, nosotros necesitamos saber que el espíritu está compuesto de tres partes también. O tres cosas que afloran de la vida de un ser humano, afloran del espíritu. Le digo las tres cosas para que las anote y las veamos punto por punto. Una de las cosas es el discernimiento. El discernimiento del ser humano está en el espíritu. La percepción del ser humano está en el espíritu. Y por último, la comunión está en el espíritu. Son tres cosas imprescindibles para que nosotros aprendamos a adorar en el espíritu. En el alma hay otras tres cosas. Se las digo para que las tenga para el último. La mente, los sentimientos y la voluntad. Esas pertenecen al alma. Y el alma también tiene que adorar al Señor. Tiene que aprender mi alma a adorar al Señor. Es más, el Señor vino a salvar mi alma. O sea que mi alma tiene que aprender a adorarle. Pero si no comienza por el espíritu, nunca va a saber cómo adorarle. Por eso la mujer estaba adorando. Claro, pero lo que no sabía. Por eso aprender a adorar como quiere Dios que le adoremos para que entendamos qué es adoración. ¿Sí? Entender va a ser muy importante. Yo me acuerdo en una oportunidad cuando recién llegué a España, nos congregamos en una iglesia donde había muchos gitanos, ¿sí? Y cuando cantábamos, cuando alabábamos al Señor, había una hermana que se levantaba y decía, ¡guapo! Al Señor, ¡guapo! Claro, a la hermana que estaba conmigo, que éramos de Argentina, las dos le chocaba. ¿Cómo le va a decir guapo al Señor? Si guapo se le dice a los hombres, ¿cómo le va a decir guapo al Señor? No le contesté nada en ese momento, pero cuando vinimos charlando sobre el tema, ¿sí? Nosotros no acostumbrábamos a utilizar la palabra guapo, ¿sí? Los argentinos recién ahora nos acostumbramos a utilizar la palabra guapo. Pero guapo es alguien lindo, ¿o no? ¿Es alguien bello o no?
Y nosotros veníamos cantando de Argentina, cuán bello es el Señor. Y entonces le hice entender eso. Nosotros no le cantamos cuán bello eres, Señor. Bueno, ella le dice guapo. Te choca la palabra porque no son la misma palabra que vos usaste, ¿sí? Vos usaste bello, ella usa guapo. Sí, pero no es lo mismo decirle cuán bello eres, Señor. Y le digo, ¿dónde está la diferencia? Decime qué es lo que entendés por el resto de la alabanza, ¿sí? Y la alabanza dice que la belleza de mi Señor es para siempre. Entonces le decía que si entendía eso y no alcanzaba a entender que tenía que ver la belleza del Señor para siempre. Quiere decir que si lo hacemos sin entendimiento, estamos en la misma. Estamos en la misma como le decimos, ¿sí? Por eso quiero que entendamos qué es a lo que el Señor le llama adorar, ¿sí? Porque puede que me choque como adora a otro. La cuestión es de que a mí no me choque ni me deje de chocar, sino que entienda qué es lo que quiere Dios en mi adoración primeramente, ya que me reclama una adoración del Espíritu. Entonces empecemos por el Espíritu y ya que la carne se alinee, ¿sí? Empecemos por el Espíritu y ya se alineará nuestra alma a una adoración. ¿Está de acuerdo? Por lo menos este Señor está de acuerdo, quiere que empecemos por el Espíritu. Una de las cosas que dijimos que están en el Espíritu es el discernimiento. Vale. Vamos a ir al Salmo 14:3. Necesitamos entonces tener discernimiento, percepción y la comunión despierta para que podamos entender una verdadera adoración. Por un lado, tenemos que recordar de que, por ejemplo, a la hora de adorar, la samaritana en el pozo no cantaba en el pozo. Tampoco tiene que ver con solamente cantar. ¿Se acuerda que la semana pasada estuvimos hablando de que parte del adorar es humillarse y es servicio, ¿sí? Ya que el Señor Jesús cuando se confrontó con el enemigo le dijo al Señor, tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, tiene que ver con un servicio también, no es un cántico. Salmo 14:3 dice, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Verso 4, no tienen ¿qué? Discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan, ¿sí? Aquí hay una falta de discernimiento. Dijimos que el discernimiento estaba en el Espíritu, ¿sí? Entonces acá hay falta de que se haya despertado el discernimiento, ¿sí? Fíjese que en el contexto en el que lo dice el salmista, es el mismo contexto donde hace unas semanas atrás estuvimos hablando del apóstol Pablo, que dijo, no hay justo ni aun uno, ¿sí? ¿Se acuerda que miramos el verso que está arriba? No hay justo ni aun uno. Eso lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Y juntamente con eso, él sigue diciendo, no hay quien entienda. ¿Se acuerda que lo estuvimos mirando? Parte del no ser justo o de que no haya uno que entienda entre nosotros, hace de que no haya, como dice el Salmo, sigue diciendo el Salmo acá, no tienen discernimiento, o sea, entendimiento en el Espíritu. Falta de entendimiento en el Espíritu, ¿me entiende? Entonces dice la Biblia, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad y que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y eso nos va a seguir sirviendo enseguida para que entendamos otra cosa. Vamos a ir entonces a los Corintios 11:29. Entonces la falta de discernimiento es el hecho de que puede que no lleguemos a adorar como el Señor pretende, ¿sí? Ya que Él está pidiendo una adoración en el Espíritu. Fíjese, donde hemos ido ahora es el momento donde el apóstol Pablo va a servir una santa cena, ¿sí?
Y en la Santa Cena, cuando Él va a compartir el pan y va a compartir la copa, recuerda esto y dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin, márquelo eso, discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dijimos que el discernimiento estaba en él, en el espíritu, ¿sí? Entonces fíjese en dónde se tiene que comenzar a despertar el discernimiento. O sea, una parte de nuestro espíritu para que sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿De qué me sirve a mí cantar con la mejor de las voces y decirle las palabras más bellas al Señor si yo no tengo mi discernimiento despierto? Le alabo en mi alma y con mi mejor voz, pero no le alabo en el espíritu, no le adoro en el espíritu. ¿Por qué no le adoro en el espíritu? Porque mi espíritu, ¿sí? Si no puede entender, ¿sí? O no puede discernir ¿qué? ¿Qué es lo que no discierne? El cuerpo. El cuerpo. Si mi espíritu no discierne el cuerpo, ¿de qué me vale cantarle las mejores palabras al que está arriba? Los que somos papás, pongámonos en el lugar de Dios, que hace la fiestita de su cumpleaños, una fiestita de domingo que quiere hacer el Señor. Y Él quiere a sus hijos en la mesa y que disfruten la fiestita que Él hizo. Primero en la mesa y todo lo que hay de alrededor, ¿sí? Y los hijos han traído los mejores regalos, han traído para compartir la mejor comida o las cosas, pero entre ellos no funciona la cosa, no disciernen la casa, no disciernen los hermanos y no disciernen ni siquiera el respeto al que merece la alabanza. ¿Agradará al Señor eso? Claro que no. Claro que no. Entonces, ¿cómo no nos ocupamos de aprender a discernir? A discernir para que se despierte nuestro discernimiento, para que a la hora de adorar, adoremos como corresponde la adoración. Sepamos qué es lo que es adorar. Porque si no estoy adorando en el cuerpo, estoy adorando en el alma, pero mi espíritu no está adorando. ¿Sí? Porque no se despertó el discernimiento. Fíjese que lo que se demanda ahí es que a la hora de compartir ese pedacito de pan, ¿sí? Lo que se demanda y que a la hora de que me den el trocito de pan, yo me acuerde o haga memoria de quién, ¿cómo dice la? Que haga memoria de Él, ¿sí? Que haga memoria de Él. Por un lado, si hago memoria de Él, yo tengo que hacer memoria de que Él murió por todos, para pagar el pecado de todos. Si quiero retroceder más en mi memoria, lo que me tengo que acordar es que estaba yo en Él con el resto antes de la fundación del mundo. O sea que hasta donde quiera retroceder mi memoria para hacer memoria de Él a la hora de comerme el pan, yo tengo que recordar de que no puedo tener nada con usted. O no tengo nada para reclamarle a usted o demandarle a usted porque Él murió por usted. Ni usted tiene nada para reclamarme a mí ni a su hermano porque Él murió por nosotros. En otras palabras, lo que me está diciendo el Señor, ¿qué tenés contra tu hermano? Pues yo morí por él. ¿Qué tiene el otro con vos? Yo morí por él. Volvámonos al Salmo. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dijo, yo soy el primero? Dice, no tienen discernimiento. Todos los que hacen iniquidad devoran a mi pueblo como si comiese pan. Qué parecido a la Santa Cena. Devoran a mi pueblo como si comiesen pan, sin invocarlo a Jehová. ¿Me quiero comer a mi hermano? Búsquese el Gálatas 5:15, creo que es.
¿A quién me quiero comer a la hora de querer adorar? Me falta discernimiento. Me falta discernimiento de lo que es adoración. Fíjese cómo dice Gálatas. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis. Porque para eso murió el Señor. Para pagar mi error, para pagar el error del otro. ¿Sí? Pero eso falta, ¿qué faltaba? Discernimiento. Discernimiento en el espíritu. Para ver que la falta del otro era en la carne. Pero ¿de qué me sirve a mí? Una mayor adoración o una postración, ¿sí? En el alma o en el cuerpo, si mi discernimiento no está despierto. ¿De qué serviría? Pues sí sirve, gracias a Dios sirvió, hasta aquí ha servido. Hasta aquí ha servido. ¿Se acuerda que la semana pasada citamos un salmo donde decía, venid, adoremos, postrémonos, adoremos al Señor, porque somos ovejas de su prado, y seguía diciendo, pero si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque en esas calidades hemos venido adorando, como dice ese salmo, al Hacedor o a Dios. Y en ese mismo estado sigue adorando todas las naciones, ¿sí?, a Dios y a su Hacedor, pero no saben lo que adoran. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que adoramos y por qué lo adoramos. Tenemos que saber una cosa. Nosotros le podemos decir al Señor guapo, lindo, lo que sea, o las mejores palabras, ¿sí? Que tenemos que saber de que nuestro Dios no es un Dios egocéntrico, que quiere que uno le esté diciendo cosas bonitas. La adoración al Señor tiene propósito, tiene un motivo. Tiene un motivo. Si Dios estuviera entre nosotros, no levantaría una foto en el Facebook para que viéramos qué guapo es, sino para que viéramos nosotros la intención que tiene Él. Por eso tenemos que aprender qué es adorarle. Porque no es que le digamos las cosas más lindas ni nos derritamos diciéndoselo, sino que entendamos lo que Él quiere hacer. Por eso en la Santa Cena dice no hay discernimiento si no comen el pan entendiendo. Y el pan, comerme el pan en el momento de la Santa Cena y del discernimiento, no era ni siquiera para irle a pedir perdón a mi hermano. Porque si tuviera discernimiento tendría que saber ya que el Señor ya murió por el error del hermano y por el mío. Tendría que tener el discernimiento y llevar mi espíritu a mucho más atrás, como decíamos recién. Y saber que estábamos en Él antes de que el mundo fuera y que el propósito de Dios es que sigamos reconociendo o discerniendo en el espíritu de que estamos en Él y con un propósito, pero no el propósito de 20, 30 años entre nosotros discutiendo y perdonando, no, por Dios y la Virgen. ¿Me entiende que eso no es diseño de Dios? No podemos perder el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo si no discernimos. Seguiremos teniendo alabanza, ¿sí? O adoración en el alma, en el cuerpo, pero no en el espíritu. Entendiendo, dijimos, de que aún adoración no era cántico, sino que era servicio. Usted puede tener el mejor servicio, que si no discierne el cuerpo no sirve. Porque la idea de Dios es de que nosotros aprendamos a servir. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y para cuándo? ¿Y para dónde? Por eso el que busca a los verdaderos adoradores, ¿quién es? El Padre. Diga conmigo, el Padre.
El que está buscando los verdaderos adoradores es el Padre. El que quiere tener a Dios como Padre aprenderá a discernir estas cosas. Si no, seguirá teniendo un creador o un Dios. ¿Los perritos tienen un creador? El mismo. Todos los animalitos tienen el mismo creador que usted. Las plantas tienen el mismo creador que usted. Pero usted tiene un discernimiento. Un discernimiento para ir más allá a la hora de decir vamos a adorar. Vale, vamos a adorar. ¿Y qué hacemos? Comencemos no comiéndonos los unos a los otros. Tomemos discernimiento porque entonces adorarle al Señor es tener muy despierto el discernimiento. Saber con quién estoy va a ser imprescindible. Discernir el cuerpo es discernir, mis hermanos, es discernir en el espíritu y por la palabra, porque es la palabra la que separa las cosas del alma y del espíritu. Y en la palabra a mí me muestra quién es un pastor, quién es un profeta, quién es un apóstol. Todo eso lo dice la Biblia y lo tengo que aprender a discernir. No podríamos decir, por ejemplo, o no se contemplaría por el Padre, porque lo que el Padre está haciendo a la hora de buscar verdaderos adoradores armando el reino. Seguirá teniendo a los que ignoran o a los que no saben y seguirá recibiendo la adoración de los que no saben. De los que no saben seguirá recibiendo la adoración que le puede dar, pero cuando saben y cuando se le está reclamando, porque lo que quiere armar el Señor es reino. Es reino. Por eso es que va a demandar que la adoración sea como Él quiere que sea. ¿Qué otra cosa dijimos que estaba en el espíritu? La percepción. Vamos a buscar percepción. Mateo 13, 14. Vamos a ver si nuestro espíritu percibe. Mateo 13, 14, vamos allá. Dice, el Señor Jesús está hablando acá. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Subráyelo, porque la percepción está en el espíritu, ¿sí? Entonces oyen con unos oídos naturales, el del alma, y ven con los ojos naturales, los ojos de la carne, ¿sí? Pero no los ojos del espíritu, no los oídos espirituales, ¿sí? Por eso no perciben. 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y en el corazón, y con el corazón, y entiendan, se conviertan, y yo los sane. Fíjese en la sanidad que quiere hacer el Señor, ¿en qué parte nuestra? En el espíritu. Nosotros hemos buscado sanidad física, sanidad emocional, Señor, sana mis relaciones, pero una sanidad en el espíritu, para que vea lo que no se ve. Se puede ver lo que dice el Señor, que estábamos en Él antes de que el mundo fuera. No se ve. Se oye porque está en la palabra, pero tengo que creerla por el Espíritu y se me tiene que despertar el Espíritu. Pero si yo lo oigo y lo veo, pero no despierto el Espíritu, aún ni me he convertido, ni he sido sanado. Necesitamos entonces saber de que tenemos que aprender a percibir. La percepción, póngale la palabra, el estrono a la palabra percepción. Quiero que mire lo que es percepción.
para que profundicemos en cuanto a la percepción que se tiene que despertar en nosotros. Reconocer, saber ver, comprender, conocer, conocido, informar, ignorar. Bueno, pero fíjese esta frase ahí arriba. Es un verbo primario. ¿Lo alcanza a leer? El que tiene ojo, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es un verbo primario, dice, usado solo en ciertos tiempos pasados. O sea, percibir. Qué bueno es tener una percepción de las cosas que han pasado. ¿Me entiendes? Que se me despierte si el Señor dice que estábamos en Él. ¿Cómo no se me despierta ese verbo a mí? ¿Por qué dejo para mañana? ¿Por qué uso el verbo ya percibiré? Ya percibiremos. No, usémoslo en un tiempo apropiado. ¿Sí? Necesitamos entonces aprender a percibir. ¿Sabe que una de las estrategias del Señor de no haber percibido tiene que ver que hay un diseño para percibir, hay un formato para percibir? No se percibe, las cosas en el espíritu no se despiertan en casa, por ejemplo. La gente está acostumbrada a adorar en casa. Yo no voy a la iglesia, yo le adoro al Señor en mi casa. Pero en la casa yo no le puedo adorar en el espíritu, porque el espíritu tiene que discernir, tiene que percibir y tiene que tener comunión. ¿Me entiendes? Entonces es imposible que a mí se me despierte estas áreas de mi vida en el espíritu en casa. Lo adoraré al Señor y será muy bonita mi adoración, ¿sí? En el alma, al Creador, a Dios, pero no al que Dios está buscando, no al Padre que está buscando a sus hijos, ¿sí? A que le adoren como Él quiere, ¿sí? Y no en un cántico, sino en un servicio, en una unidad de común unión, ¿sí? Por eso es que sería imposible y no se va a dar, no percibiremos hasta que no se nos dé en el diseño. O sea, hasta que no se nos revele el formato que Dios quiere, no vamos a percibir. Vamos a irnos a Job. Por eso es imprescindible que se vea que se nos ha despertado el espíritu. Notaremos que se ha despertado el espíritu cuando comencemos a percibir. Job 14:7 dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir, subráyelo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. ¿Sí? Fíjese que usa la figura del arbolito. Vamos a verlo al hombre sin figura de árbol. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde lo vamos a buscar? ¿Sí? Cuando es cortado, es cortado. Para que el hombre pueda percibir, ¿sí?, tiene que hallarse en forma de árbol. El Señor utiliza la forma de árbol porque lo que nos quiere es unir, ¿sí? Esto no lo podríamos lograr solo podríamos cantar, solo podríamos llorar y tener una relación íntima con el Señor, pero lo que el Señor está buscando con su iglesia es en una común unión. Y lo hace de esta manera. Fíjese en el formato de árbol, que se usa varias veces en las Escrituras. Por ejemplo, dice que a un hombre que se le devolvió la vista, ¿sí?, veía a los hombres como árboles, ¿sí? Comenzó a ver los hombres como árboles que andaban. Pero no solo es la figura que muestra al hombre en el espíritu, ¿sí?
hay otros formatos que muestran al hombre en forma de árbol. Por ejemplo, hablando de reino. Búsqueme mientras tanto 11:1 de Isaías. Y mientras tanto le voy hablando de otro. El Señor Jesús dijo, el reino es como un gran árbol. El reino de los cielos es como un gran árbol, ¿sí? Entonces necesitamos ver por qué utiliza él que el reino tiene figura de árbol. Porque tanto en la figura del árbol, como se ve acá, por ejemplo, ve que acá va a hablar también de reino, el reinado justo del Mesías, y lo presenta como un árbol al Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará ¿de dónde? De sus raíces. O sea, viene Jesús y no viene de la nada. Viene de raíces. Viene de raíces. Acuérdese que cuando el Señor Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, porque adoran a su manera. Pero la adoración viene ¿de quién? De los judíos, le dijo. Los judíos sabían lo que era raíz. Los judíos sabían de que no era, yo salgo a adorar y corro para el lado que me gusta. Ellos estaban entrenados, sí, para saber lo que era adoración. Si bien ellos también distorsionaron la hora de la oración, ellos sabían que tenían que estar ligados a su familia. Sabían de que el llamado era primero a Abraham. Sabían que tenían que traer un linaje. ¿Sabían que se podía meter alguno como sacerdote porque se le antojaba? No. ¿Sabían ellos de que no se podía nadie autoproclamar rey? ¿Lo sabían? Claro, porque todo venía por linaje. Todo venía por linaje, ¿sí? Entonces fíjese que acá el reinado justo del Mesías, ¿sí? Es un vástago que va a retoñar ¿de dónde? De raíces. Vuélvase, o antes de irse a Job, para que lo podamos entender, vamos a ir a Romanos 9:4. Porque el apóstol Pablo también habla de esto. Los judíos se equivocaron a la hora de llevar el diseño adelante, ¿sí? Pero ellos conocían el diseño. Se equivocaron a la hora de desarrollarlo. Las promesas, dice, fueron dadas a Abraham y a su simiente, a su descendencia. Ellos le erraron a eso y el Señor Jesús volvió a levantar otra descendencia, pero en la fe, ¿sí? Pero también de hijos, en la fe. También tenía que ser simientes en la fe, ¿sí? Fíjese cómo habla de los judíos o de Israel. Que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, todo era de ellos, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pablo no desestima lo que traen ellos, si todas las cosas se las dio a ellos, de ellos viene una raíz. Entonces lo que es raíz es muy importante para con nosotros, ¿me entiendes? Que ni siquiera el apóstol Pablo desestima raíz. Fíjese que una de las cosas que tienen ellos, dice quiénes son los patriarcas. No, el verso anterior. El culto. ¿Sabe lo que es el culto? Póngale el estrón. Una adoración. Entonces, ¿de quién venía la adoración? ¿Sabían ellos lo que era adorar? Lo vimos la semana pasada. ¿Subió Abraham con su hijo a cantar? Adorar. ¿Sabían ellos entonces lo que era adorar? Claro, pero sabían también de que el formato de adoración no se les ocurría a ellos. Ellos eran capaces de adorar de una manera que no hubiera sido el formato que Dios les hubiera dado. Adoraban como el Señor se los pedía. De todas maneras,
a nosotros se nos quiere despertar el espíritu. Mire, vamos a buscar Romanos 11:18 para que usted también vea la importancia que el apóstol le da a un diseño que ya se le fue dado, ¿sí? Se le fue dado al pueblo de Israel. Por eso nosotros no podemos adorar como bien nos parece, no podemos servir como bien nos parece, porque ellos tienen parámetros que para nosotros es en el espíritu, pero los parámetros los tienen. Por ejemplo, los parámetros que nosotros usamos hoy en el espíritu, los usamos, por ejemplo, como el tabernáculo. ¿Cómo está armado un tabernáculo? Lo hemos sacado de ellos. Y si no extraemos de ellos el formato, estamos adorando mal. Por eso la gente que no entiende el diseño que Dios le dio en el pasado a ellos, hoy adoran mal. Les da lo mismo. La gente antes hubiera sido imposible que se hubieran arrimado a Dios si no fuera a través de un sacerdote, y ellos lo sabían. Sin embargo, ahora la gente le da lo mismo. Yo no voy a pasar por el pastor para ir a Dios. Y da lo mismo. Fíjese, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Sí? Está hablando de lo que era Israel. Israel era como un olivo escogido por Dios, y bien Dios lo desgajó todo y les quitó todas las ramas porque no hacían lo que bien le parecía. Le está diciendo a los gentiles, ustedes son un olivo silvestre y han sido injertados ahí. Y no se jacten, porque a ustedes tienen las raíces que a ustedes les sustentan. Dios siempre tuvo un formato. No podemos adorar como se nos antoja, porque adorar es servicio. Adorar es humillarse. Y adorar en el espíritu es percibir. Job 14:7. Dios se ha agenciado Él, que en el diseño que Él tiene formado, los que perciban sean las raíces. Como en un árbol. En un árbol que percibe es la raíz. Porque si un árbol fuera cortado y aún queda de él esperanza, dice, porque si el árbol fuera cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como una planta nueva. O sea, tiene esperanza porque tiene raíz. Entonces, cuando nosotros entendemos y discernimos el cuerpo, que era lo que le pasaba a la iglesia a los corintios, al no discernir el cuerpo, dice, hay muchos entre ustedes que duermen. Hay muchos entre ustedes enfermos. Hay muchos entre ustedes débiles. No saben discernir. No hay discernimiento en el espíritu. Y cuando yo no percibo, necesito a alguien que me perciba. Lo que hay que percibir acá es ¿qué? ¿Con qué vive el arbolito? Con agua. ¿Cuál es el agua? La palabra. Pregunto, ¿todos tienen revelación de la palabra? No. ¿Quiere decir entonces que Dios tiene raíces? Dios tiene raíces para que perciban el agua y el arbolito viva de la misma agua a través de la raíz. Ahora fíjese hasta dónde se sustenta un arbolito. Tronco, ramas, follaje, fruto. Todo un arbolito hasta que haga la copa que tiene que hacer, pero necesita de las raíces. Pero si en el espíritu no percibimos, o no nos interesa percibir. Y que yo digo, bueno, yo me quedo en mi casa y leo la Biblia hasta donde la entiendo. Y lo que no entiendo, no entiendo. Lo que no entiendo es porque no percibo. Y si no percibo, el que no está despierto es ¿quién? El espíritu no está despierto. Y él busca adoradores en el espíritu. Entonces necesitaré una raíz que me haga percibir. Porque necesitamos vivir el espíritu
¿sí? Como el árbol, es como que vive de la misma savia, de eso estamos hablando, percibe agua, pero se transforma en savia. La palabra en nosotros se transforma a vida, pero una vida que nos une, no para que cada uno viva su vida. No es para que cada uno vivamos nuestra vida, que la vivamos mejor, sí, pero que aprendamos a vivir en la vida que el Señor nos quiere dar. Eso es percibir, ¿sí? Si estuviéramos en una escuela le diría si hay una pregunta, pero no estamos lejos. Después en los atrios nos saludamos y me hace la pregunta. Vale, pero creo que vamos bien, no entendiendo. Vale, dijimos discernimiento en el espíritu, percepción en el espíritu y comunión. Vamos a mirar entonces comunión. ¿Tenemos ahí? Vamos a mirar primero a los Corintios, ¿no? Fíjese que la comunión Pablo la compara justamente con lo que sucede en la Santa Cena. Él lo compara con lo que sucede en la Santa Cena porque dice el pan que partimos es la comunión y la copa que bendecimos es la comunión. Tenemos que enterarnos entonces que la idea de Dios, ¿sí? A la hora de servir la copa y a la hora de servir el pan, era para lograr la comunión, pero en el espíritu. No el momento para decir que yo acá no se lo permito eso, porque en realidad lo que yo anhelo y quiero lograr de que haya un despertar en el espíritu. Pero yo he vivido en otros tiempos y en otras iglesias, ¿sí? He vivido el tiempo donde venían los hermanos y se perdonaban unos a los otros. No descarto que eso sea bueno, pero tiene que haber un momento en que se me despierte el espíritu. Porque se me despierta solamente una congoja ahí de decir, ay, sí, perdóname por lo que te dije, o más bien voy siempre te perdono por lo que me dijiste. Pero yo no te lo dije a vos, sí, vos me lo dijiste. No, al final es una discusión, es una santa cena. ¿Quién me lo dijo? Que yo no dije eso. Yo lo que anhelo es que se nos despierte el espíritu. Para que sepamos qué es lo que Dios quiere. ¿En qué quiere que le adoremos? ¿Cómo quiere que le sirvamos? ¿Hacia dónde vamos? Tiene que tener un porqué. No tenemos un Dios arrogante que ande buscando de nosotros que le digamos que eres precioso y que eres grande. No lo necesita. Comunión. Primera de Juan 1:6. Adoradores en espíritu y en verdad. Fíjese cómo habla Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos, subraya la verdad y la comunión. No practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, ¿qué? Unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero yo no puedo decir que tengo comunión con Él. Yo me quedo en mi casa y tengo comunión con Él. Yo mejor no me meto más en estos asuntos porque todo esto es muy complicado, la relación con los hermanos es terrible. Yo mejor me quedo en mi casa a tener comunión con Él. No sé lo que estoy diciendo. No conozco la verdad. ¿Cuál es la verdad? El apóstol dice, si andamos en luz, ¿sí? Luz no es solamente claridad, luz no es solamente revelación, luz, según Juan 1:1, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, estoy recordando la vida que tenía en Él. Lo que se me ha revelado es que tenía vida en Él y no la tenía sola, la tenía con el cuerpo.
Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Vale. Volvamos a leer el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No estamos practicando. Porque la idea de Él es que practiquemos la verdad. O que la conozcamos. O que digamos, yo estoy en la verdad porque Cristo es la verdad y yo conozco a Cristo y estoy en la verdad. No. Qué fácil decir esas palabras. Yo estoy en la verdad, Cristo es la verdad. No, si conocés la verdad, practicá la verdad y vení a la comunión unos con otros. Nos seguiremos mordisqueando hasta que se nos revele, ¿sí? De que lo que tenemos que comernos es el pancito de la comunión. Amén. Veamos el 3. Es imposible que podamos decir que tenemos comunión con Él. Podemos cantarle muy bonito en la casa del Señor y leer la Biblia solitos en la casa, pero no estamos en la verdad. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No hay otra forma de tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No hay. Se nos ha revelado, el apóstol Juan dice, lo hemos visto y lo hemos oído, ¿sí? Para que ustedes también tengan comunión con nosotros. No hay otra manera de tener comunión. ¿Amén? Entonces necesitamos despertar estas 3 áreas. Va a ser importantísima que las despertemos. Vamos a leer el libro de los Hechos. La comunión, la percepción, el discernimiento es una doctrina, como dice ahí, apostólica. No podemos decir que no me gustan los apóstoles. Tampoco puedo decir, estoy con un apóstol y no practico esto. Porque es una doctrina apostólica. Dice, perseveraban en la doctrina apostólica de los apóstoles, en la comunión. Unos con otros. En el partimiento del pan. Y no porque nos juntamos a comer el pan, sino porque se percibe, porque hay discernimiento, ¿me entiende? Porque están las cosas que nos llevan a tener una verdadera relación, la relación en el espíritu. Por eso no es como decir, nos juntamos y tenemos una linda comunión, no, porque podemos tener una común unión en un club para jugar a cualquier cosa de la que les guste. Porque si usted se junta en algún lugar para jugar a algo o hacer algo, seguramente está en una común unión. Pero lo que se nos está pidiendo acá es la comunión en el Espíritu. ¿Me entiende? Que logremos lo que el Señor quiere. Porque es probable, ¿sí?, que si yo no logro la común unión acá, de cómo a mí me gusta tocar los instrumentos de música, o cómo se lleva un discipulado adelante, o cómo me busque un lugar donde yo tenga una común unión. Y puede que lo logre, ¿o no? Y que no esté dentro de la doctrina. Solo lo único que logré es algo en el alma, lo que no logré desde el Espíritu. ¿Por qué quiere el Señor que lo logre desde el Espíritu? Lo vamos a lograr en el alma también. Pero necesitamos lograrlo desde el Espíritu. Lo que yo tengo que despertar es de que estamos unidos en el Espíritu. Lo que vino a hacer el Señor es volver a juntarnos primeramente en el Espíritu. Para que esto no lo rompa nadie, nada. Ninguna situación, mi alma puede destruir en un segundo lo que el Señor viene edificando. Mi alma. Para después ir a adorar allá a la casa. Y decir, yo adoro en mi casa. No, desbaraté en un segundo todas las cosas.
Pero yo sé, diría el apóstol Pablo, que no es así con vosotros, hermanos, así que lo vamos a leer para alentarnos los unos a los otros. Filipenses 1:3, porque para esto peleamos y nuestra batalla es darle al enemigo donde haya que dar. No pegamos manotazos al aire y no sabemos contra qué peleamos. Tenemos que dar justo el puñetazo donde tiene que ser. El apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Fíjese en la oración del apóstol Pablo, vuélvalo a subir. El 4 y el 5. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vuestra comunión. ¿Sí? Fíjese la adoración del apóstol Pablo en su oración. Con gozo, porque tiene una certeza, la perfeccionará. ¿Sí? La perfeccionará. ¿Qué es lo que va a perfeccionar? El trabajo en el alma, porque él sabe que el espíritu se va a despertar y se tiene que despertar. Que después haya que aprender a alinear el alma sin lugar a duda, porque esto es cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Pero él puede hacer esta oración con sumo gozo, es una verdadera adoración. En su oración hay adoración. Pero su adoración y su oración es por la comunión, ¿sí? Porque si se logra la verdadera comunión, las otras cosas están pronto a darse, están pronto a perfeccionarse. Lucas 10:27 y terminamos. Nuestra alma tiene que saber qué es lo que adora, cómo adora, para qué lo adora, pero tiene que aprender a hacerlo. El asunto es que esté alineada al formato, ¿sí? Cuando dijimos recién de que la doctrina es apostólica, ¿sí? En cuanto a la comunión, es porque la función apostólica es, diría el apóstol Pablo, perito arquitecto. Un perito arquitecto no pone otro fundamento que sea ¿quién? ¿Quién es el fundamento? Cristo. A la hora de elaborar algo o de edificar algo, en este caso lo que edificamos es adoración. A la hora de edificar algo, el fundamento es uno solo, Cristo. Pero Pablo dice, yo soy el perito arquitecto, eso es un apóstol. Un perito arquitecto va a dar, ¿cómo se le dice? La estructura, sí, pero las técnicas, las reglas o el formato de cómo se va a edificar. ¿Me entiende? ¿Para qué? Para que no adoremos cada uno como a mí me gusta. Es que a mí me gusta adorar así, a mí me gusta. No hay una estructura de adoración, un diseño de adoración, para que no adoremos como a mí me gusta. Fíjese que si no hay un perito arquitecto, ¿sí?, que coordine la adoración, cada uno adora como bien le parece. Y se cree que está adorando al Padre, pero no está adorando en espíritu y en verdad. Y la idea del Señor es que logremos eso. Porque lo que el Padre quiere es que logremos lo verdadero, lo genuino, ¿sí? Todo lo que hagamos, si va a ser servicio, que sea con una estructura. Que yo diga, no, es que a mí me gusta servir acá, pero es que no es necesario, sí, no, yo lo quiero servir, si no me hacen servir en esta área, yo me voy. No, el estar armado y estructurado, ¿sí? En un formato y en un diseño, en una unidad de las cosas. Que yo no me ofenda a la hora de que me digan, vamos a hacer las cosas así, porque eso es adoración. Que logremos un plan de unidad a la hora de hacerlo. ¿Es fácil? No. Pero lo que necesitamos es establecer las bases de que el Espíritu Santo siempre me redarguya, ¿sí? En el Espíritu, primeramente, de que tengo que empezar
percibir, a discernir y a empezar a tener la comunión. Porque necesitamos lograr que el alma lo haga. Pero el alma tiene que estar sujeta a un espíritu. Si el alma no está sujeta al espíritu, yo puedo ser muy adoradora a la hora de cantar o muy servidora. Hay gente que le encanta servir, pero no le gusta sujeción. Quiere servir a su manera. Y ella o esa persona humanamente o individualmente, ella cree que está adorando, pero no lo está haciendo como el Señor quiere. Pero gracias al Señor que es bueno, porque la samaritana no estaba adorando bonita. Claro que ella estaba adorando ahí, pero bueno es el Señor que vino a auxiliarle y a decirle, mira, como vos estás adorando, no es así, mamita. Qué bueno que el Señor nos corrija. No solo a ella la corrigió, se acuerda que también lo corrigió aquel eunuco que dice que iba a adorar, ¿sí? Iba a adorar a Jerusalén, un eunuco que adoraba como bien le parecía, como le han enseñado. Y el Señor le trajo por el Espíritu, le trajo a un evangelista, Felipe, ¿sí? Y se lo puso al lado y le enseñó cómo son las reglas de adoración. Amén. Fíjese. Entonces dice, a ver, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? En realidad se nos ha mandado a que nosotros lo amemos y lo sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. No es que nuestra alma no entra en el juego acá, no, entra y entra con todo, ¿sí? Fíjese que tiene que entrar con todas las fuerzas. Tiene que entrar con todas las fuerzas, pero tiene que entrar con toda la mente. Tiene que entrar con todo el corazón, tiene que entrar con todo. Al servicio al Señor, a la adoración al Señor y que el Señor esté en primer lugar. Pero todo comenzará por el Espíritu primero. Para que le eche todas las fuerzas a lo que tengo que echarle. Y no diga, pero es que yo quería servir allí, no me dejaron, Tenemos que saber que hay un formato de hacer las cosas. Que no nos conviene ni servir, ni cantar, ni hacer nada cuando no lo estamos haciendo en una común unión y para un fin. Sepa que Dios, le vuelvo a repetir, Dios no es un ególatra que está buscando una adoración y que le digan que Dios más grande eres tú. No es eso lo que Él está buscando. Por ende, no busquemos nosotros lo mismo. Él está buscando que nosotros también hagamos un servicio y una adoración y una humillación tan solo porque queremos hacerlo para Él. No para agradarle el ojo a nadie. Entonces hagamos todo lo que Él quiere que hagamos en pos de Él. Amén. Creo que cambiará violentamente nuestra adoración y nuestro servicio cuando apelamos que Él lo que quiere es que estemos juntos, reunidos, cada vez más firmes, más consolidados, desde el Espíritu, ¿sí? Y yo estoy seguro que las fuerzas que hasta ahora quizás no hemos tenido tiene que ver justamente con lo que el apóstol Pablo dijo en la Santa Cena. Por algo entre ustedes hay dormidos, débiles, enfermos, ¿sí? El salmista dijo, no perciben, por eso yo no les traje sanidad. Acá dice que no hay fuerza, por eso hay debilidad. Cuando suceden estas cosas es porque hay algo que no sale bien. Dios es fiel, hermano. No, Él no puede haber prometido algo y que falle. Cualquier cosa que esté fallando, estamos fallando nosotros. Pero fiel es el Señor que lo ha prometido, que perfeccionará, ¿sí? Pero no lo dejemos que se dilate tanto. A la samaritana le dijo, viene la hora.
pero a ella le dijo, la hora es. Amén. Que no sea que para usted venga, ni para mí venga, sino que sea ahora. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Te bendecimos, Rey. Te damos gracias, Padre del cielo. Gracias por tu palabra, Dios. Señor, tu palabra es para traernos vida a nuestras vidas. Tu palabra es para traerle vida, Señor, a tu árbol, a tu reino. Tu palabra, Señor, viene a darnos vida y vida en abundancia, Padre. Por eso en esta hora, Señor, queremos despertar. Despertar, bendito Dios, nuestro espíritu a todo lo que tú quieres, Señor. Que no sean nuestros oídos naturales, ni nuestros ojos naturales, Señor, los que oyen o los que ven. Queremos percibir en el Espíritu. Queremos comenzar a tener discernimiento de tu cuerpo, Dios. Queremos aprender a discernir todo tu diseño y todo esto a través de tu palabra. Tu palabra, Señor, nos dará la vida. Tu palabra no solo tiene que traernos una luz de revelación, tiene que traernos la vida para que podamos practicarla, la verdad, Señor. Queremos vivir en tu verdad. Queremos disfrutar tu verdad. Queremos mostrarla, tu verdad. Nos ponemos en tus gloriosas manos, Señor. En esta oración, Señor, que hacemos con gozo, como lo hizo el apóstol Pablo. Con gozo. Porque sabemos que lo que has comenzado, lo vas a perfeccionar. Señor, estamos en tus gloriosas manos en esta hora. Para que la comunión delante de tu presencia sea perfeccionada. Perfeccionada con todas las formas y todos los detalles que tú nos has entregado, Señor. Para que a la hora que resurja nuestra alma a querer adorarte, lo haga, Señor, con toda la fuerza, con toda la mente, pero también con todo el diseño, Dios. Con todo el diseño de estar, Señor, unidos y adorándote en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey. Gracias, Señor.